GAFA TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, el espacio de análisis y opinión de los temas más importantes y que nos interesan a los ecuatorianos. Saludo cordialmente esta vez a la dirigente de la Unidad Popular, la doctora Natasha Rojas, para conversar sobre este ensayo que ha fracasado por el lado de ellos, de la llamada unidad del progresismo o de la izquierda. Natasha, gracias por esta deferencia para GAFA TV y Pensamiento Crítico. Bueno, ustedes ya tienen un binomio, ¿verdad? Ya tienen un binomio que está encabezado por el profesor Jorge Escala y una dirigente indígena para hacer la papeleta. En base a ese binomio, ¿ustedes están negociando con quién? ¿Con el Partido Socialista, con Pachacuti, con quién? Es decir, que si entran en alianza, en negociación, ese binomio, ese pre-binomio, podría deponerse, desistir y buscar otro acuerdo. Bueno, bienvenida, Natasha. Muy buenos días, estimado Fernando. Un saludo a todas las personas que nos miran, que nos escuchan. Bueno, para nosotros, nuestra organización política, la unidad, es parte de nuestros principios, la unidad con los pueblos, con los trabajadores, los estudiantes, maestros, campesinos, intelectuales, amas de casa, el movimiento indígena, ambientalista, animalista. La unidad con los partidos políticos de izquierda, con nuestros hermanos del Partido Socialista Ecuatoriano, del Movimiento Plurinacional Pachacuti, de organizaciones como la CONAIE, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores. Pero la unidad con aquellos que ya fueron gobierno, que implementaron el extractivismo, la explotación minera a gran escala, que implementaron una política de criminalización de la lucha social, persiguieron a maestros, a médicos, a estudiantes, a jóvenes, a periodistas de investigación, aquellos vinculados a actos de corrupción como es el correísmo, en donde varios de sus dirigentes están o fuera del país o están en la cárcel, no podemos ir en unidad. Y me refiero que nosotros como organización política tomamos la decisión de no ir en unidad con el correísmo corresponsable de los grandes problemas que hoy atraviesa nuestro país. Natasha, en todo caso, ni la derecha ni la izquierda existen químicamente puros, ni inocentes, sino con algunas contingencias. La gente recordará que ustedes apoyaron la consulta popular de Moreno, apoyaron públicamente al gobierno de Lazo. ¿Qué decir sobre eso, Natasha? Bueno, por supuesto que votamos sí en la consulta popular, sí, para que no se extingan las denuncias de abuso sexual a los niños y a las niñas. Sí, para que se establezcan cambios desde el punto de vista institucional en el Ecuador, para que se termine la reelección indefinida, por ponerle algunos ejemplos. Por supuesto que asumimos una posición y llamamos en las elecciones a votar en contra del correísmo porque lamentablemente se venía aplicando estas políticas anteriores que le acabo de señalar y que los afectados fuimos los distintos sectores sociales y populares de nuestro país. Persecución a periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón, persecución a líderes sociales como Yacu Pérez, como Mary Zamora, entre otros referentes importantes en el país. Si usted pensaba distinto, si usted pensaba diferente, a la cárcel. Le detuvieron a chicos en la Plaza Grande que le dijeron que no estaban de acuerdo con el correísmo. Nosotros tenemos memoria histórica, los pueblos del Ecuador tenemos memoria histórica. No hemos olvidado que detuvieron sin pruebas y forjaron las mismas a los 10 de Luluncoto, a los 3 de Cotopaxi, a los 7 de Saraguro. Entonces, esta es la realidad. En este momento nosotros hacemos un llamado a la unidad
para enfrentar a este gobierno neoliberal del señor Daniel Noboa, un remedo de presidente, un gobierno que miente, un gobierno inhumano e incapaz. Miente porque en la campaña electoral nos dijo que no va a incrementar el precio de los combustibles, ahora nos subió la gasolina. Nos dijo que no va a incrementar impuestos, subió del 12 al 15% el IVA, señaló que va a crear más cupos para las universidades y disminuyó el presupuesto para las mismas. Un gobierno incapaz, no es posible. Estamos en el mes de agosto, el 8º mes del año, y únicamente se ha ejecutado el 16% del presupuesto que tiene el país. Mientras Natasha, nos matan, nos violan, ¿sí? Natasha, en todo caso, la Unidad Popular, ¿qué se hace de cargo, por ejemplo, del gobierno de Lazo, por decir algo? O de la consulta Nada. del 2018 que no ha cambiado nada el país. ¿Qué se hace cargo la Bueno, Unidad Popular? nosotros al gobierno de Lazo lo enfrentamos, nosotros estuvimos en las calles y declaramos la Pero le oposición votaron también, popular a ¿no? O sea, Lazo, que de paso, que pero de votaron paso, a favor de él. perdón, Pero votaron a favor de él. nosotros hicimos un llamado a votar en contra del correísmo. Y de paso, estimado Fernando, en esas elecciones perdió Lazo y ganó el señor Moreno, el candidato del correísmo en el Ecuador. Nosotros en las elecciones donde el señor Lazo fue elegido como presidente llamamos a votar nulo, así como también en estas elecciones frente al señor Noboa llamamos a votar nulo en estas elecciones. Y le decía, un gobierno incapaz en el tema de la seguridad. Imagínese, el Ministerio de Defensa ha ejecutado solamente el 2% del presupuesto. La SNAI, que es la encargada de todos los elementos que tienen que ver con las cárceles en el país, una ejecución presupuestaria del 0,26%, por favor. Y digo, un gobierno inhumano, el del señor Noboa, porque hay madres, padres de familia que se arrodillan pidiendo cupos, pidiendo espacios, citas médicas en los hospitales y no se resuelve la situación de la salud en el Ecuador. Por ello, es necesario que los que siempre hemos luchado nos unamos para enfrentar el neoliberalismo, hoy aplicado por Noboa, ayer aplicado por Lazo, por Moreno, pero también ese neoliberalismo con más impuestos a través de los gobiernos autónomos descentralizados fueron implementados por el correísmo en el Ecuador. Natasha, en todo caso, regresando a la primera pregunta, ustedes tienen binomio, pero puede deponerse este binomio en razón de un acuerdo que ustedes puedan conseguir. ¿Qué han conversado con el Partido Socialista, con Pachacuti, tomando en cuenta que ellos también andan reunidos en la Casa de la Cultura con la Revolución Ciudadana, con Reto, con el Centro Democrático? A nuestros compañeros de Pachacutic del Partido Socialista les hemos señalado que creemos en la necesidad de la unidad de los partidos de izquierda, que estamos dispuestos como organización política a renunciamientos frente a los graves problemas que tiene nuestro país. Pero por supuesto, como nos corresponde, tenemos y hemos presentado a la población nuestro binomio de Jorge Escala y Pacha Terán a la presidencia y vicepresidencia de la República. El 16 vamos a hacer las elecciones primarias y presentar a la ciudadanía nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional y Parlamento Andino, y precisamente el día viernes, sábado y domingo, 9, 10 y 11 de agosto, vamos a realizar elecciones primarias en las 24 provincias del país y en los circuitos electorales en el exterior. Es decir, nosotros tenemos nuestras propias candidaturas, pero en función de la unidad estamos dispuestos a renunciamientos. Podría ser una candidatura que sea el señor Isa o el señor abogado Granja, ¿no es cierto? En todo caso, ¿cuáles son las líneas de coincidencia que hay con el socialismo, que hay con Pachacuti, y cuáles son las líneas rojas que ustedes no estarían dispuestos a atravesar? Las líneas rojas, la derecha ecuatoriana jamás junto a quienes son responsables de la crisis con el Ecuador.
jamás junto al correísmo. Y por supuesto, con los compañeros del Partido Socialista y del Movimiento Pachacuti, muchas coincidencias, muchos acuerdos en el tema económico, de la seguridad, del tema ambiental, entre otros aspectos. Es importantísimo que nos sentemos a conversar, que nos sentemos a dialogar. Hemos tenido contacto en estos días permanente con el compañero Pedro Granja, con el compañero Guillermo Churuchumbi, y también hay algún nivel que estamos buscando de acercamiento como corresponde con el compañero Leonidas Issa. En todo caso, en una eventual segunda vuelta y que la derecha neoliberal vaya a la segunda vuelta, ¿qué pasará? ¿A quiénes apoyarán en una segunda vuelta ustedes en el caso de no llegar a esa segunda vuelta? Eso no está entre nuestros objetivos. Nosotros creemos que el Ecuador va más allá del correísmo y del novoísmo. El Ecuador busca una opción nueva, una tercera opción, una opción que realmente le garantice resolver los problemas del Ecuador. Allí tendrán que decidir, como nosotros decimos, apoyar las organizaciones hermanas a la candidatura en la segunda vuelta de Jorge Escala y de Pacha Terán. En todo caso, esto del correísmo y del anticorreísmo como que le tienen al Ecuador embobado y no permiten que se debatan los grandes problemas nacionales. ¿Cómo superar este anticorreísmo y este correísmo? Porque el Ecuador está más allá de eso. Bueno, precisamente nosotros hemos ido mucho más allá. El día de ayer, nuestra compañera Isabel Vargas, junto al Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, presentaron en la Corte Constitucional un pedido frente a las intenciones de dejar en el olvido todos aquellos elementos en contra de un presidente nefasto para el Ecuador, como fue Yamil Maguad. Estamos planteando la necesidad, conjuntamente con otra organización fraterna, la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, la exigencia al gobierno nacional que se declare la educación en emergencia. Junto a nuestro asambleísta, por ejemplo, Arturo Uxha, hemos planteado que se declare en emergencia el tema de salud. Él es asambleísta en la provincia de Cotopaxi. Iniciamos por la provincia de Cotopaxi, pero vamos a plantear que a nivel nacional se declare en emergencia la salud. La gente en el Ecuador se está muriendo. La gente en el Ecuador no tiene plata para subsistir. Cada día se pierden 117 fuentes de empleo adecuados en el país. Y mientras el señor Noboa se dedica a hacer TikToks, a desviar la atención de los problemas fundamentales del país, nosotros creemos que es por ello esta tercera opción desde los pueblos y desde los trabajadores y la necesidad de la exigencia de la lucha. Con Leonidas, con Pedro, con Jorge Escala y otros compañeros, hemos caminado en este país exigiendo derechos. Hemos con nuestras manos buscado tejer la unidad de los pueblos, de los trabajadores, de los distintos sectores sociales y populares. En las calles nos encontramos permanentemente en defensa de los derechos y condenando las políticas neoliberales de los distintos gobiernos de turno que hemos tenido los más de 20 años últimos en el Ecuador. Natacha, en todo caso, en los últimos días, últimas semanas, usted de la Unidad Popular, ha estado protestando por las medidas, por el paquetazo económico del gobierno, tanto el IVA como las gasolinas. ¿Va a seguir esas protestas, ese rechazo, esas manifestaciones, Natacha? Por supuesto, como siempre, Natasha Rojas junto al pueblo, como siempre, Natasha Rojas junto a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas. Soy una mujer que no tengo miedo de decir las cosas de frente y por ello, mirándoles a los ojos de frente, con valentía, con frontalidad, le dije a la señora Luisa González y al señor Andrés Arauz que nosotros jamás nos uniríamos con quienes ya fueron gobierno en este país, con ellos que implementaron una política extractivista, una política de corrupción, una política de vulneración de derechos y que no, teniendo la oportunidad de resolver los grandes problemas del país, no lo hicieron. En todo caso, Natasha Rojas, que dice que está siempre junto al pueblo, ¿en qué papeleta va a estar? Como siempre. Todavía no hemos decidido, es una discusión que se está haciendo al interior de nuestra organización política
y la decisión que tome la organización y que están planteando distintos sectores de organizaciones de base de los barrios en el Ecuador. Para terminar, Natasha, ¿cuán avanzados están las reuniones, las relaciones, los vínculos y la posibilidad de una unidad con Pachacuti y el Partido Socialista? Con dificultades aún, pero nosotros creemos que hay posibilidades importantes. Las elecciones primarias de todos los partidos políticos son hasta el 17 de este mes y se puede llegar a acuerdos unitarios hasta el 30 del mes de agosto. Insistimos en el llamado a la unidad. Hay la voluntad de nuestra organización, la Unidad Popular, de concretar este proyecto desde los pueblos, desde las izquierdas, desde los trabajadores. Ya dependerá de la decisión de nuestros hermanos de las otras organizaciones de izquierda como Pachacuti, el Partido Socialista, organizaciones como la CONAIE, la Ecuarunari, el Frente Popular, el FUD, la Unión Nacional de Educadores, entre otras. En todo caso, ¿cuál es la perspectiva, proyección, esperanza que tienen ustedes para las próximas elecciones a nivel de partido político como la Unidad Popular? Muy importantes, una tercera opción que venga desde los pueblos, que dejemos muy en claro cuáles son las propuestas que tenemos y recibir, por supuesto, la voluntad popular de los ciudadanos y de las ciudadanas. Muchísimas gracias a Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular, quien ha comparecido aquí en Pensamiento Crítico para decir por qué no hacer la alianza con la Revolución Ciudadana y con quienes sí están dispuestos a unirse para las elecciones de febrero del 2025. Natasha, muchas gracias, muy amable por aceptar este diálogo en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Muchísimas gracias, un lindo día. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, señoras y señores. Hasta aquí nuestro análisis, nuestra opinión, aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.